sobre un queridísimo compañero, sobre un extraordinario artista, inolvidable, del que ahora comentábamos que seguimos hablando en presente, ¿no? En esta ocasión, el libro que tenemos en las manos, hay conflicto de interés, lo hizo Roberto Castillo, el querido hermano de Julio. Y nos habla de una parte de la infancia, y es interesante en el relato del libro ver estas dos vidas paralelas. Uno se fue al arte y otro se fue al banco. Es como la mancuerna. Arte y dinero. Y en este libro, los que conocimos a Julio, tuvimos el privilegio de trabajar con él, de ver sus montajes. Entendemos de dónde viene lo que Julio era capaz de inventar, de imaginar. Es una familia de soñadores, diría yo. Julio soñaba y me recordaba leyendo el libro un poco que este liderazgo que tenía. Yo no sabía, yo creí que Roberto era el mayor cuando Julio hablaba de Roberto. Y no, resulta que Julio era el mayor. Y ahora en las historias que nos cuenta de Julio, de esa infancia, ver a esos dos hermanos todo el tiempo juntos, todo el tiempo inventando, y con un camino muy parecido, pero al final hay esa separación en las diferentes vocaciones y con la misma brillantez. Entonces la narración de una mancuerna y también una familia que me recordó mucho también, y aquí está citado, de película. Cuando hicimos de película, Julio decía que el pretexto para hacer esa película es que su generación se había formado sentimentalmente en el cine. Roberto lo retoma en voz propia en el libro, lo dice él por sí mismo, y hizo ese trabajo extraordinario e inolvidable, y luego Julio hizo su propio Requiem, que fue de la calle. Entonces, pues hoy tenemos el gusto de presentar un libro que nos permite recordar ese Julio que yo pienso que le pasaba lo que a Miguel Ángel, que veía en el bloque las esculturas de mármol, él en el texto veía el montaje. Era un gran soñador y siempre soñó. Y me gustaría citar una frase que apunta aquí Roberto en relación a su explicación de la vida y del teatro. Y le dijo que era un ferviente admirador del teatro experimental, es la voz de Julio, y le comparte a Roberto una similitud con la vida personal, diciéndole que ambos buscaban permanentemente una nueva manera de ser como personas y en lo profesional, y allí estaba el verdadero sentido de la vida. Y creo que también que eso fue lo que Julio nos regaló y que nos permite recordar sus inolvidables montajes. Entonces, para no alargarme más el choro mareador, vamos a invitar a que nos lean unos textos de Luis Torner, lo va a leer Cora Cardona, de Luis de Tavira lo va a leer Juan Cristóbal Castillo, y nos acompaña también Paloma. Fue Julio un ave muy especial. Su familia era de una expresividad exuberante, fiesteros y con la puerta de su hogar siempre abierta. En momentos de tensión, su mamá equilibraba la relación familiar con paciencia y sentido del humor. Es bien sabido que Julio se encontró con el teatro de manera casual. Callejeando por su barrio de Peralvillo, pasó frente a un local donde había una obra de teatro. La magia de los actores, su vestuario, las luces
impregnaron su sensibilidad y pronto fue a inscribirse a la Escuela de Teatro de Bellas Artes atrás del Auditorio Nacional. 2 años después, yo también, al igual que Cora Cardona, bajamos al mismo abrevadero de la magia que fue la Escuela de Teatro. Fuimos asignados a la clase de Héctor Mendoza, al igual que Julio lo había sido. Las estrellas empezaban a alinearse a nuestro favor. A unos meses de empezado el curso, Cora me dijo que había conocido a un chavo que le gustaba y me pidió ir a conocerlo. Cuando llegamos a la cafetería de la escuela de danza, Julio estaba recostado en una mesa echándose una siesta, que no era siesta, sino una cruda maléfica. El encuentro no resultó y le dije a Cora que se fuera con tiento. 2 días después, Cora nos invitó a desayunar en su casa y con cierta trepidación acepté. Esta vez, el galán fue un modelo de propiedad. Y por primera vez sentí el peso de su mirada. La semilla de nuestra amistad estaba sembrada. Don Gil de las Calzas Verdes. Como Julio no había sido incluido en el reparto de la obra de Tirso de Molina, se apartó del grupo. Mas de pronto, un día llegó de traje y corbata. Nos dijo que necesitaba lana y que ahora trabajaba en un banco. Y volvió a esfumarse otro par de semanas. Hasta que finalmente llegó al ensayo en su habitual atuendo desaliñado y en el acto el maestro Mendoza lo asignó su asistente de dirección. En la segunda o tercera función, un actor principal llegó tarde y el maestro Mendoza lo sacó de la obra en el acto. Julio se aprendió el papel y actuó el resto de la temporada. La motocicleta. Pasado el tiempo, llegó con la peregrina idea de comprarse una moto. Algo difícil de imaginar. Julio montado en una moto, pero lo acompañé a ver una. Le pedimos al dueño que nos dejara probarla. Nos montamos en ella y nos fuimos a dar una vuelta. Desde luego que no la compró, pero el gordito cumplió su deseo y nos divertimos de lo lindo dando vueltas alrededor de la Alameda. Julio fue un manojo de contradicciones. Que yo sepa, nadie lo vio nunca levantar una cuenta de un restaurante. El Alegrito contaba que después de una cena, Julio le preguntó si podía pedir un postre. Señal inequívoca de que la cena corría en su totalidad a cuenta del Alegre. Sin embargo, cuando una chava me pisoteó el corazón y andaba yo tocando fondo, Julio me dio dinero para irme a curar las heridas a Catemaco, nuestro lugar favorito. Bravo, por Luis de Tavira. Proceso, revista número 621, fecha 1988, septiembre 24. Se habían pasado 4 días de la muerte de mi padre. Bravo, Julio, por Luis de Tavira. Ha muerto Julio Castillo, 1943-1981. La pasión ha cruzado la noche y triunfa en una muerte transfigurada que va invadiendo el vacío del escenario, en un incendio que exige un reconocimiento enmascarado. Hoy nace un mito, el teatro sobrevive. Porque dijo alguna vez Jouvet, no hay teatro sin éxito. Por su muerte precoz y enamorado, la vida de Julio Castillo es un triunfo. Le sobrevive el teatro, esencia de lo efímero. Muerte y finitud no son lo mismo. Finitud es aquello que uno elige como aspiración libre, aquello que nos sobrevive, espíritu de la libertad que nos hace morir por lo que amamos. Carpe diem, la rosa de una sola tarde. Julio Castillo ha muerto.
Le sobrevive el sueño de una libertad que anhelan nuestros escenarios, espejos de un mundo momentáneo, maravilloso y terrible. Julio Castillo, director de escena hasta el extremo, a medio camino entre el escenario y el patio de butacas, entre los actores y los espectadores, urdió el doloroso espectáculo de su vida y muerte como quien tiende desesperadamente los brazos hacia las dos colectividades enfrentadas, para hacer que el hecho teatral se cumpliera. Y una vez consumado el encuentro, una vez comenzada la función, cruzar el pasillo de salida, encender un cigarro en el camino y una vez ajeno a la fiesta, abrir la puerta para atravesar la noche. Murió un lunes, que es el día en que descansan los actores, y en el amanecer del 19 de septiembre volvió a sacudirnos la tragedia. Esta vez no fue la ciudad devastada y la lección inolvidable de la solidaridad de sus habitantes. Esta vez fue el rapto del sueño, la oscuridad del teatro, el asalto del silencio a la mitad de la canción, la partida del héroe, el desamparo de los niños, el brillo de la ausencia. El teatro mexicano se sacude en sus cimientos. Un diluvio de orfandad nos anhela. El cuerpo torturado y muerto de Julio Castillo es tal imán que imanta a todos. Julio es de todos. Nunca tuvo enemigos. Secreto sutil de su amorosa condición. Julio reúne a todos alrededor de su ataúd. Ahí están los técnicos de la televisión, los tramoyistas de todos los teatros, los creadores del teatro universitario, los maestros de la escuela de actuación, los bailarines del teatro de revista, las estrellas de la telenovela, los actores de limba, los dramaturgos, los empresarios privados, los críticos, los escenógrafos, los habitantes del mundo diversos y antagónicos que Julio Castillo supo transitar, haciéndose todo a todos sin dejar de ser él mismo. Y nos vemos las caras reconciliados, colectividad caníbal y rencorosa, llorando arroyos que forman un río por el que Julio sonriente, recostado en su barca, huye hacia el mar. Un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad, había escrito Usilio. Una patria sin teatro es una patria inexistente. Y la patria es siempre un tú, al que voy, de quien vengo, ante quien caigo, a quien hablo y de quien hablo. La patria es un espectáculo que recrea a sus personajes. Gracias. El teatro de Julio Castillo es una ciudad incandescente, desvelada y cruda, eufórica e irreverente, entrañable y violenta, masacrada y derrumbada. La ciudad es un sueño de Julio, contemplación para alcanzar el amor a través de un martirologio, visión enamorada del hombre que gime arrinconado contra el mundo. Julio Castillo nos hereda una pieza teatral, que el espectáculo siga, que repita 1000 veces sus piruetas milagrosas y sus rutinas mágicas. En el verano de este teatro la patria es impecable y diamantina, pero en su madrugada insólita. Los alaridos de sus hijos, desde los bajos fondos, forjan una patria espeluznante. Se ha muerto Julio y los hacedores de teatro nos miramos unos a otros. ¿Qué sueño inventaremos mañana sobre el escenario? Se ha ido un interlocutor imprescindible. La ausencia de sus ojos nos ciega, se vuelve irreparable. Seguiremos viendo el mundo, pero ya no podremos verlo como lo veía en sus ojos de vidente. Mutilación de los sentidos, angustia de los ojos y extravío de la visión. Llorar será un modo de ver sin ver el mundo que se derrumba en la exclamación de cataratas. La angustia culpabilizadora ha encontrado muy pronto la respuesta superficial a las más hondas preguntas sobre la existencia de la vida. Resistiré a creerlas. No. A Julio no lo mataron ni el alcohol ni los excesos. Eso sería reducirlo a un suicidio estéril. No. Eso sería ampararnos en mentiras fáciles. Tendremos que asumir la penosa penitencia de descender a los infiernos donde se fraga la imaginación liberadora. A Julio lo mató la pasión del teatro. Tenía razón Julio. El teatro es peligroso. Para Julio no había diferencia entre el teatro y el amor. Así desafió el oráculo, venció y rindió su tributo. Dio su vida por un modo de hacer y vivir el teatro, extralimitado, transgresor, brutalizante, apasionado. Así lo aprendió como ejemplo, con ejemplar humildad de sus grandes inspiradores, Héctor Mendoza y Alejandro Jodorowsky, y así lo enseñó a cientos de discípulos. El teatro es
pasión. Y la pasión causa muerte, pero también grandeza, memoria e identidad de una colectividad que alcanza la transfiguración de sus amigos. Muy a tiempo me lo advirtió Fiona Alexander, criatura solar que se nos adelantó los tiempos del ocaso. Eran los días del príncipe de Hamburgo. Héctor Mendoza era el autor de la dramaturgia, Alejandro Luna y Fiona habían hecho la escenografía y el vestuario. Julio dirigía y lo participaba como actor. Después del estreno, Julio se había puesto muy mal y lo amenazaban con una nueva intervención quirúrgica. En aquel entonces Fiona me dijo, no puede ser, ustedes dirigen obras póstumas, cada proyecto es un trabajo mortal y el teatro mexicano los necesita. Y era verdad, cada obra era un trance de muerte, cada vez había que enamorarse de nuevo, inventar el universo, seducir a los actores, conseguir el teatro, el presupuesto que nunca alcanza, hacer largas horas de antesala, molerse el lomo trabajando en oficios paralelos que permiten el lujo de dedicarse intensamente a los largos meses de ensayos que siempre son un combate sobre el tiempo. Siempre inconforme ante los primeros hallazgos, amarrado a la butaca de la paciencia para someterse después del ensayo a la tortura tenaz de la inseguridad que siempre asalta en el insomnio sobre el mar. Y finalmente asistir al estreno como se asiste a la propia muerte. Y una vez comenzada la fiesta, sabe desaparecer para volver a empezar, cada vez, cada hora. Un martirologio apasionado. En el caso de Julio, el triunfo inusitado de tan desigual batalla se explica por la eclosión de la espiritualidad transformadora, la de los años 60, la imaginación del poder. Y el asalto del poder del teatro supuso la consolidación de una nueva presencia, el director de escena como creador. Esta fue su más profunda convicción. Por eso, ante todo y sobre todo, solo fue eso, director de escena. Se trataba de inventar el teatro de nuestros días, el teatro después del cine y la televisión. Se trataba de descubrir un nuevo camino para que los elementos esenciales del teatro, texto, actores, espacio y tiempo, se reconocieran entre sí. Se trataba de devolver la unidad perdida del teatro. El proceso creativo de Julio Castillo fue un brillante camino hacia el equilibrio de los elementos específicos del espectáculo, hombres y cosas, en la búsqueda de una verdad poética, conquistada y sufrida por todos, juntos a través de largas horas de trabajo paciente, humilde, en el que todos son igualmente indispensables y todos los recursos son útiles. En su generosa trayectoria, llena de hallazgos fundadores, extravíos y excesos, se cumple una teatralidad que articula prodigiosamente ingredientes aparentemente irreconciliables. Mozart, José Alfredo y los Beatles, Buñuel, Fellini y Juan Born. De los inicios pánicos del teatro cruel a la luminosa verificación escénica del esperpento, de la negación del texto a la construcción de una teatralidad compleja y eficaz, puesta al servicio de la consolidación de una nueva dramaturgia mexicana brillante, profunda y promisoria. La trayectoria de Julio Castillo es un triunfo del teatro mexicano. Quien abraza la vida del teatro, que es el arte de la vida presente, sabe que renuncia a la historia. El teatro sigue y mañana otros espectadores presenciarán otro teatro. Sin embargo, el teatro viene de un torrente de tradición que anuncia un cauce de nuevas vanguardias. El teatro mexicano no será el mismo después de haber sido tocado por Julio Castillo. Privilegio incomparable de nuestro tiempo. Se va Julio, lo acompaña en su tránsito y puede el escenario que nos deja un interminable aplauso que consagre y reconozca su presencia para siempre como una de las afirmaciones más inspiradoras de nuestro teatro. Bravo, Julio. Luis de Tona. Acerca de este libro que escribió Roberto Castillo, solo puedo decir gracias por el enorme esfuerzo, dedicación, amor y generosidad para permitirnos entrar en la vida familiar de Julio. Muchas de estas vivencias nos muestran las raíces de inolvidables imágenes y sentido del humor que Julio nos regaló para la escena. Como refiere Roberto en este libro,
Julio tenía la capacidad de hacer magia con lo ordinario. Y yo agrego que Julio engrandecía e iluminaba todo aquello que narraba. Roberto nos cuenta en este libro que Julio quedó fascinado con la película de Kubrick, Odisea 2001, y se las platicó a sus hermanos. Una vez que ellos la vieron, quedaron impactados, pero prefiriendo la versión de Julio. O cuando Jesús González Dávila, autor de La calle, algo que también narra en su libro Roberto, le dijo a Julio que no estaba convencido de que se pudiera representar la obra en un teatro. Y Julio le propuso ir a convivir con quienes viven en las calles, drogadictos, niñas y mujeres prostitutas. Y lo que ahí vivieron superó todo lo escrito por el autor. Y así autorizó afortunadamente a Julio para hacer una adaptación de él. Pero bueno, yo creo que no es que las circunstancias familiares o económicas, o ambas, en las que vivió Julio generaran esa enorme capacidad que poseía. Es claro que desde niño tuvo esa prodigiosa imaginación con la que escaneaba el mundo y sus alrededores y veía lo que la mayoría no vemos. Julio tenía una mirada amorosa y también muy fuerte, incluso severa. Y con ella exploraba con avidez hasta encontrar la esencia del escándalo, de lo asombroso de las cosas, de las conductas, de los gestos y los textos. Su imaginación ilimitada le hacía mirar otro mundo que nosotros difícilmente veíamos de manera tan clara, pero que él nos compartía generosamente al dirigirnos para interpretar y proyectar en el escenario. Por algo, siempre nos decía, observen, circulen en diferentes colonias, súbanse al camión, al metro, vayan a los mercados, observen, siempre observen, nútranse observando. Recordar lo que viví con Julio Castillo siempre me alegra el alma, aunque me duela su ausencia. Lamento que ya no esté presente con sus obras para asombrarnos con un caudal de personajes de ficción absolutamente creíbles, trágicos, divertidos y entrañables. Muchos jóvenes no lo conocen, tal vez en sus escuelas de arte no haya quien les hable de él, o tal vez me equivoco. Así que sugiero que pregunten quién es, qué representa Julio Castillo en el teatro. Investiguen, observen, acérquense a quienes trabajamos con él. Pero la cantidad de gente que fue a verlo. Y entonces le dije, oye, yo creo que ahora sí me estoy creyendo que eres medio genio. Y me dice, no, mentito, la chinita. Y eso es lo único que sabemos hacer tú y yo, la chinita. Y la chinita se atrapa. Y me dijo, nada hubiera yo logrado sin la gente. Nada.
y sé que tú también. Siempre respétalos y siempre hazles sentirlos mejores. Sin ellos no somos nada. Muchas gracias.